Muy buenos días, oyentes de la UFM. Soy Jairo Cardona, profesor del programa académico de filosofía de la Universidad del Quindío, y el día de hoy les queremos presentar un nuevo espacio radial que se llama Filosofía de la Calle y que les estará acompañando a partir de hoy todos los miércoles a las 8 de la mañana. Este espacio radial quiere dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que se hace en la academia y lo que plantea una filosofía de la calle, lo que hacemos en la vida cotidiana, sobre ciertos temas o problemas que necesitan reflexión de todos. Por ejemplo, pensar los derechos de los animales, sobre el medio ambiente, sobre los derechos de las minorías, el conflicto armado y muchos otros temas pues que encontramos todos los días. Yo sé que si en este momento alguien le habla a usted de filosofía, usted se imagina a un señor leyendo, dando clases. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Descartes dijo, pienso, luego existo. Pero es precisamente la idea de este espacio, tratar de cambiar esa concepción errónea que se tiene de la filosofía. Lo que aquí queremos es explicar que la filosofía es ante todo un diálogo en el cual podemos encontrar claridad sobre muchas ideas y situaciones que se nos presentan en la vida. En ese sentido, todos hacemos filosofía de la vida cotidiana. Cuando nos preguntamos, cuando buscamos soluciones, cuando cuestionamos verdades que se nos presentan como absolutas. Por ejemplo, cuando uno va al cine a ver una película, nos afecta, ¿cierto? Cambia nuestra percepción sobre algo que no conocíamos o genera un sentimiento. Eso se llama una experiencia estética. Cuando vemos que el vecino, por ejemplo, no le da comida a los hijos por irse a ver un partido de fútbol, estamos haciendo un juicio moral. Y cuando descubrimos, por ejemplo, que un político, el político de turno nos dice mentiras disfrazadas de verdades, analizamos su discurso de forma lógica, porque sabemos que no va a cumplir lo que está diciendo. Entonces todo esto de la lógica, la moral y la estética tiene que ver con la filosofía, y todo lo que hacemos día a día tiene que ver con la filosofía, pero no lo sabemos. En este momento nos encontramos con la profesora Isis Vélez, directora del programa académico de filosofía, que nos va a acompañar para hablar sobre los temas de hoy. Bienvenida, profesora Isis. Buenos días, Jairo. Buenos días, apreciados oyentes, y bienvenidos al programa Filosofía de la Calle que hoy inauguramos. Bueno, profesora, cuéntenos, pues hablando de filosofía, para que la gente más o menos vaya entendiendo la idea, cómo vamos a relacionar los problemas de la vida cotidiana con la filosofía. Pues no sabemos, mucha gente no sabrá qué es la filosofía o para qué sirve la filosofía. Si nos aclara un poquito el concepto. Jairo, yo pienso que esa pregunta que usted hace, además de ser muy difícil, porque digamos, tenemos filosofías. Sí, hoy en día no podemos hablar de que haya una única definición de filosofía. De hecho, cuando estudiamos en el colegio, inclusive cuando venimos a la universidad, nos damos cuenta que nosotros no podemos tener una definición homogénea de filosofía, sino que hay tantas tendencias, sí, hay tantas tendencias de la filosofía, de manera que solo podría aventurarme pues como a una definición provisional de qué sea la filosofía. Y voy a tratar de dar una idea de la filosofía en el programa de filosofía de la Universidad del Quindío, ¿sí? Tratando de presentar un poquito como esas tendencias. En primer lugar, debemos decir que la filosofía es una actividad como cualquier otra. La actividad que realiza el médico, el biólogo, la actividad que realiza el administrador. Pero la filosofía tiene una característica, es una actividad de una característica distintiva en la medida en que la filosofía trata con preguntas
que nos hacemos y que inclusive los mismos científicos se hacen, ¿sí? Preguntas acerca de, venga, ¿y cuál es el origen de todo cuanto existe? Preguntas sublimes, preguntas que se hacían los filósofos desde la religión, ¿qué es el alma? ¿Sí? O preguntas que se hacen los políticos para administrar una ciudad, ¿qué es la justicia? Entonces, a esas preguntas nosotros no vamos al diccionario y decimos, hey, acá encontramos la respuesta, sino que esas preguntas tan sublimes o trascendentales y otras que no son tan sublimes, que son de carácter más práctico. Y bueno, y la filosofía, ¿cuál es el sentido de estudiar filosofía? La filosofía, ¿qué relación tiene con la sociedad? ¿Qué relación tiene con las personas? ¿Sí? Entonces hay digamos, distintos tipos de filosofía. Yo quisiera señalar que hay unas preguntas muy sublimes y hay otras preguntas de carácter más práctico. Frente a estas preguntas, entonces el filósofo tiene que empezar como a problematizar. El filósofo tiene que partir de lo que la gente piensa, ¿sí?, acerca de las cosas del mundo, de lo que la gente piensa un ejemplo, acerca de que sea una política pública. ¿Qué es una política pública? Y en la política pública, ¿qué significa la equidad? Entonces, la gente común y corriente tiene idea, venga, la equidad es que exista empleo, la equidad es que la mujer sea reconocida, que haya participación de minorías, de grupos, y que tengamos la oportunidad no solo de votar, sino que nos sintamos incluidos como ciudadanos. En ese sentido, el filósofo empieza a problematizar y a trabajar con su material de primera mano, que son precisamente los pensamientos y las ideas de los filósofos, pero no puede quedarse con esos pensamientos e ideas, sino que tiene que emprender un aporte que es propio. Ahí es donde la filosofía empieza a entenderse como análisis de teorías, de conceptos, ¿sí?, y también como un aporte que da el filósofo, el aporte propio del filósofo a la sociedad. Yo creo que hay una idea muy bonita de la filosofía desde Platón, y es que Platón pensó para su tiempo. El filósofo debe pensar para su tiempo, ¿sí? Debe pensar los problemas propios. Para Platón, en un momento determinado, fue la educación de los políticos para que los políticos fueran justos. Hoy en día podemos pensar que la tarea del filósofo, además que son muchas, una de las tareas del filósofo, ¿sí?, es pensar problemas sociales como la globalización, por ejemplo, ¿sí?, el asunto de la incidencia de la comunicación o de los medios de comunicación, ¿sí?, en la educación de los ciudadanos, etcétera, el problema de la libertad, ¿sí? Cada filósofo, entonces, en un tiempo determinado, asumirá esos problemas. Entonces nosotros aprendemos de la filosofía mirando qué han hecho los filósofos, ¿sí?, pero no quedándonos para repetir teorías filosóficas, además que es genial. Quien quiera estudiar filosofía, yo creo que es una de las cosas más maravillosas, y es que usted puede entender y meterse en el pensamiento de otro, inclusive siglos atrás o en el presente, es decir, cómo está pensando, ¿sí?, conceptualmente hablando. Pero lo importante aquí es el filosofar. O sea, la filosofía consiste en una actividad que es la actividad del filosofar, y nosotros solo aprendemos a filosofar mirando lo que otros han hecho, pero no repitiendo lo que han hecho, sino pensando su propio presente. La filosofía, entonces, a mi manera de ver, y recogiendo un poco lo que se intenta hacer en el programa de filosofía, es plantear una responsabilidad que tenemos en términos de ¿qué? De clarificación de conceptos. Sócrates decía, desde el siglo IV antes de Cristo, decía, nosotros no sabemos qué es la justicia, entendamos qué es eso de la justicia. Y mucha gente y nuestro sentido común nos dice que la justicia es esto o aquello, pero el filósofo tiene esa noble tarea de explicar, de dilucidar
y de no quedarse con la primera opinión o creencia. Por eso Descartes les decía a los filósofos de su momento, Descartes decía, hay que viajar, hay que conocer cosas, ¿sí? El filósofo no puede quedarse encerrado con sus libros y además que, bueno, ese es su material, eso es lo que hace, pero no es lo único. Tiene que, como decía Descartes, conocer el gran libro del mundo, es darle rienda suelta a esa curiosidad para no quedarse simplemente con aquello que le han dicho y que el mundo es así, que el mundo es de esa manera y que, por ejemplo, si nos encontramos con un mundo injusto, si nos encontramos con un mundo donde se requiere mayor presencia de la educación, entonces en ese sentido quedarnos simplemente con las manos cruzadas, no es que el mundo funciona de esa manera. El filósofo se atreve a decir, el mundo podría funcionar de otra manera. El mundo puede construirse y la primera construcción que debe hacer el filósofo es conceptual y la crítica está vinculada con un análisis de cómo pensamos, inclusive qué palabras o cuál es el lenguaje que utilizamos. De ahí también pues que existan, como usted decía, varios tipos de filosofía, ¿cierto? Pues que hay una relación, digamos, con el entorno directo con la filosofía, en la política, filosofía de la política, filosofía de la biología, filosofía moral, ¿cierto? Hay muchos tipos de filosofía en ese sentido. Sí, Jairo, y de hecho en el programa de filosofía existen todas estas tendencias. Usted ha escuchado, Jairo, que mucha gente dice, ponga de acuerdo a los filósofos. Es difícil y ahí es donde está la riqueza. La riqueza está precisamente en la pluralidad de posiciones y eso es muy bonito, inclusive es un principio democrático la pluralidad. Es decir, que exista filosofía de la mente. No, es que nosotros pensamos que tenemos mente, sí, que somos mente y cuerpo, y el filósofo empieza a cuestionar, ¿y qué es eso de la mente? ¿La mente será lo mismo que el cerebro? ¿Sí? ¿Dónde está la mente? ¿Podemos ubicar físicamente la mente? No es posible. Entonces nosotros empezamos a tratar con estos conceptos y nos damos cuenta que no es el filósofo pensando por allá, sino que el filósofo tiene que echar mano precisamente de los adelantos en neurociencias, de los estudios que se hacen del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Inclusive, si se quiere, ir al trabajo que hacen precisamente los teóricos de la pedagogía y decir cómo funciona el cerebro en los niños, ¿sí? Cómo se produce el pensamiento, o si precisamente toda decisión que tomemos en cualquier momento de nuestra vida es una decisión libre, o esa decisión está determinada por la cultura o por nuestra naturaleza biológica. Entonces, mire todo lo que implica y cómo el filósofo no trabaja solo, sino que tiene que ir biología, ciencia, psicología. El filósofo se alimenta de esas ramas del conocimiento. Por eso usted decía, filosofía de ejemplo, filosofía de la mente. Hoy en día, la filosofía política tiene una cantidad de temas y problemas que es bien interesante ver. Uno dice filosofía política. Empezamos precisamente con el asunto, puede ser de la participación ciudadana. Es decir, usted es ciudadano y se considera ciudadano únicamente porque va y deposita un voto en una fecha determinada al año, o usted es ciudadano porque usted quiere su ciudad y porque usted se considera parte de una comunidad. Por ejemplo, usted encuentra una diferencia entre lo privado y lo público. Uno, inclusive de esas diferencias, si uno se da cuenta, muchas veces nosotros como ciudadanos inclusive no cuidamos lo público, porque lo público es una cosa como tan alejada, tan apartada, y nosotros, recursos públicos, no, eso no es de nadie. Eso es de la gente. ¿Qué es la gente? La gente no es nadie, ¿sí? Es decir, como unas cosas tan alejadas, y lo público como que no me pertenece, como que yo lo veo allá, de una forma totalmente distante. A mi modo de ver, precisamente la filosofía política, lo que hace, es como clarificar, mire, este es el rango de lo público,
y en el rango de lo público, usted como ciudadano tiene unas responsabilidades, inclusive esas responsabilidades no se las puede dejar ustedes a los dirigentes o a los políticos de un momento determinado. Usted como ciudadano, además de derechos, tiene deberes para cuidar su ciudad, deberes para plantear qué es lo que pasa con la educación en su ciudad, o qué importancia tiene la cultura, qué tipo de ciudad, qué tipo de país usted quiere. Entonces muchas veces, inclusive en Colombia, en nuestras regiones, entonces vemos que no hay como una apropiación. Algunos filósofos en política hablan de las identidades, inclusive de las identidades regionales, de qué es lo que somos los quindianos, cómo somos los colombianos, y créame que una visión crítica de la filosofía nos ayuda a mostrar precisamente esa riqueza que tenemos y a ser muy críticos con nuestra historia, con nuestro pasado y precisamente con una cantidad de cosas que hay que cambiar. Bueno, profesora, pues para redondear pues la idea de lo que se quiere, llegando el programa de filosofía a la UFM, unas preguntitas acá de manera breve, que ya nos queda poco tiempo. Por ejemplo, ¿qué busca el programa de filosofía con un espacio en la UFM? Bien, el espacio radial Filosofía de la Calle busca, digamos, divulgar, ¿sí? Divulgar la filosofía, que la filosofía llegue a cualquier tipo de ciudadano. La filosofía ha tenido un prestigio que de pronto se ha ganado por el lado académico, y es que estos filósofos hablan muy raro, o los filósofos hablan técnicamente. Cada profesión tiene su lenguaje y su técnica. Si usted me dice, Jairo, pues entiéndale a un ingeniero, pues cuando está hablando de cálculos y todo eso, pues caramba, eso es su disciplina, y uno queda como excluido. Son los lenguajes de las disciplinas, de las profesiones. Pero nosotros con este espacio queremos intentar llevar la filosofía a la ciudad, a la región, de una manera, como usted ha señalado hace un momento, de una manera cotidiana, porque créame, Jairo, que hay un movimiento muy fuerte que se ha llamado precisamente filósofos inclusive del lenguaje ordinario, o filósofos que siguen pensando lo cotidiano. La filosofía no ha estado alejada. La filosofía, si bien tiene un lenguaje técnico para quien desee estudiarla, que es muy bonita, que es un llamado también para que los jóvenes se acerquen y estudien filosofía, el programa busca tratar de entablar un lazo precisamente con la comunidad a partir de un lenguaje sencillo, de un lenguaje cotidiano, y poner en evidencia algo que siempre ha pasado, y es que la filosofía ha sido la responsable de los procesos políticos, culturales, sociales. Créame que mucha gente se hace preguntas filosóficas, créame que mucha gente tiene opiniones críticas, opiniones muy sólidas, ¿sí? Y la filosofía lo que quiere decir es que usted puede desarrollar cada vez más ese potencial, ¿sí? Y la filosofía está presente, ¿sí? La filosofía ha estado presente inclusive en las ciencias, las disciplinas, y en la vida corriente, en la vida cotidiana, podemos entablar un diálogo muy bonito entre filósofos de la calle. Bueno, profe, y también, ¿por qué cree usted que es importante que exista un programa de filosofía en la Universidad del Quindío? ¿Y qué trabajo hacen con la comunidad? Jairo, si hay algo a lo que le debe apostar la universidad pública y la educación, es precisamente a la formación humanística. Formación humanística que todos sabemos está en crisis, y esa crisis hace que precisamente la filosofía esté presente para señalar precisamente que debemos tener posiciones éticas, que debemos pensar en las normas, que nosotros podríamos pensar en las mejores decisiones que nos beneficien, pensando la realidad, siendo críticos y aclarando siempre conceptos. Qué mejor oportunidad que un país, precisamente en un momento de posconflicto, ¿sí? Cultive la filosofía para que podamos dialogar de la manera más adecuada.
Profe, y como para terminar, ahora que nos dimos cuenta que el programa de filosofía recibió la acreditación de alta calidad, ¿qué significa eso para el programa? Para el programa de filosofía es un orgullo haber recibido la acreditación de alta calidad, porque esto se traduce en un esfuerzo colectivo, en un trabajo de profesores y estudiantes, quienes desean posicionar el programa, quienes desean brindar una educación de alta calidad, es decir, con unos estándares que hoy en día son muy exigentes por parte del ministerio. Entonces es también pensar, el programa de filosofía está evaluándose, revisándose y ha logrado ciertos objetivos que no son estables, sino que sigue trabajando para que un egresado de filosofía dé lo mejor de sí para la sociedad. Bueno, profesora, muchas gracias por habernos estado con nosotros en el programa de hoy en Filosofía de la Calle. Luego, en otra oportunidad, seguramente seguiremos hablando. Muchas gracias, Jairo, y gracias a todos. Bueno, para terminar ya el día de hoy, hablar un poquito de los eventos, o del evento que tiene el programa de filosofía en estos días. Es el segundo encuentro de tesistas del Grupo Razones y Acciones, que se va a llevar a cabo el 31 de marzo en el Auditorio de Ciencias Básicas, Humanas y Tecnológicas de la Universidad del Quindío, de 6 a 9 de la tarde. Entonces dice, los tesistas del Grupo de Investigación de Razones y Acciones compartirán con la comunidad sus investigaciones en el campo de la filosofía de la mente, filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje. Si desean mayores informes del evento, pueden llamar al programa de filosofía 735-9341 o pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Programa de Filosofía Universidad del Quindío. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 8 de la mañana. Nos escucharemos la próxima semana.